Bueno, yo lo que he visto desde que empecé hasta ahora ha sido precisamente un cambio en el relato oficial del yoga, en los discursos que se venían manejando sobre los orígenes y el sentido del yoga. Y afortunadamente, pues en los últimos años se ha empezado a poner en tela de juicio y a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Es como si agarráramos todo este paquete y lo empezáramos a desmontar en piezas y a examinar cada una de esas piezas y ver, a ver, esto, qué tan cierto es, de dónde viene esto, y ahí pues desde la honestidad y desde la búsqueda de la verdad empezar a reconstruir, ¿no? a rearmar todos estos discursos y todos estos relatos y de esa forma también se ha ido despertando cada vez más interés y más curiosidad en el estudio, ¿no? Por eso cada vez vemos más cursos, formaciones, talleres, ya un poquito más rigurosos y que profundizan más en la historia y la filosofía del yoga, y que en cierta parte se debe gracias al trabajo de los académicos, ¿no? Como que también en el mundo académico también ha habido un cambio en los últimos tal vez 20 años, pero que apenas en los últimos años está empezando a permear hacia la comunidad de practicantes, ¿no? Porque siguen siendo dos mundos un poco desconectados, pero cada vez hay más puentes, ¿no? Yo me gusta verme a mí mismo un poco como en esa labor de divulgación y de ser como un poco ahí un puente entre todo ese trabajo académico, los descubrimientos, los hallazgos, las traducciones que van haciendo, los textos que van descubriendo y van traduciendo, y un poco pasar esa información resumida, sintetizada, hacia la comunidad de practicantes. Tal vez podría ser pues, la primera idea de que el yoga es un conocimiento y una práctica que viene transmitida ininterrumpidamente de maestro a discípulo desde los Vedas, que además se han estado situando en el tiempo pues desde diversas opiniones, pero casi siempre muy exageradas, 5.000 años, a veces se ha llegado a decir que 10.000 años, 15.000 años, la más consensuada eran 3.000, 3.500 años, para fijar, situar, digamos, el origen del yoga, pero visto así como una especie de paquete, ¿no? Compacto, monolítico, transmitido de maestro a discípulo en una línea, en un linaje ininterrumpido hasta nuestro tapete, ¿no? Entonces eso ya se ha caído, ya sabemos que el yoga es harto complejo, que ya la misma palabra yoga tiene múltiples significados y entendimientos dependiendo de qué momento histórico lo estemos situando y qué tradición, y eso por un lado, y eso lleva a la siguiente idea también que ha sido muy rupturista, que creo que bueno, y fue gracias a este gran libro de Mark Singleton, ¿no? El cuerpo del yoga, vino a revolucionar ese libro con el descubrimiento de que gran parte de lo que practicamos es una construcción moderna, que no tiene ni un siglo. Yo creo que se dieron ahí varias condiciones y que fue una relación simbiótica, por así decir, es decir, sí, fueron ciertos maestros, pero también fue un poco la demanda de Occidente, es decir, en esos años, sobre todo en esos años 70, la gran demanda de Occidente o de un sector de Occidente era queremos ese conocimiento oriental, esotérico, mágico, exótico, en el que creer y al que seguir, que nos resuelva la vida y que nos dé todas las respuestas, ¿no? Y ante esa demanda, ciertos maestros, ¿no? Sintiendo ese jalón, pues dijeron, bueno, ¿quieres eso? Pues yo te lo doy, ¿no? Entonces, muchos maestros, pues sí, construyeron discursos, relatos un poco fantasiosos, no basados en hechos reales. Pues tenemos el caso de Yogi Bayan y de muchos otros, ¿no? Y que además ya desde antes en la India, algunos de ellos, pues también para darse una cierta legitimidad y autoridad de tener un conocimiento tradicional, pues también maquillaron los hechos, ¿no? Inventaron algunas cosas, pero sobre todo eso, también ante la demanda de los occidentales, pues en esa simbiosis se fue construyendo ese yoga moderno,
¿Qué estamos practicando hoy por hoy? Sí, pues justo una amalgama de conocimientos, de saberes, que algunos sí podríamos decir que son antiguos, que son tradicionales, pero muchos otros en realidad no son tan antiguos, son más modernos, sobre todo en cuanto a la parte física, pues ya sabemos que una gran parte se origina en ese desarrollo de la cultura física en Occidente, en Europa, en el siglo XIX, ¿no? Y que da pie a, pues, a todas estas gimnasias, que si la gimnasia sueca, que si la gimnasia danesa, la calistenia y bueno, todos estos métodos que están en el yoga moderno se nutre de estos desarrollos. Entonces, bueno, y además también esta tendencia más reciente, actual, justamente, ¿no? A mezclar todo con todo este batiburrillo llamado New Age, ¿no? Que está todo mezclado, lo tradicional, lo nuevo, lo real, lo fantasioso, y entonces, bueno, pues como un poco como consumidores, ¿no? En un modelo capitalista, en el ámbito de la espiritualidad del yoga, pues vamos picoteando y vamos construyendo nuestro propio camino un poco a la carta, ¿no? Esa es un poco la sombra, ¿no? de esa tendencia, y en la que un poco hemos caído y seguimos cayendo todos, ¿no? Y en cuanto a lo de Patanjali, pues sí, ¿a qué se lo atribuimos? Yo creo que pues a la naturaleza humana, ¿no? Que tenemos una tendencia al simplismo, ¿no? Y a la pereza, ¿no? Es decir, bueno, queremos que nos den un método sencillo, una fórmula, unos pasos, 8 pasos, perfecto, eso ya nos entra súper bien, nos quedamos con eso y ya está, esa es la Biblia del yoga, ¿no? Nos da pereza meternos un poco más a profundidad porque ahí, claro, eso se amplía y se vuelve mucho más enrevesado, sutil, y pues sí, somos perezosos. Sí, bueno, lo primero que diría, porque es algo que me he topado recientemente, primero es vencer un poco un cierto prejuicio que a veces tenemos en el mundo del yoga en Occidente, que es el prejuicio de pensar que finalmente lo más importante, o que el yoga siempre ha sido algo sobre todo práctico. Es decir, hay un cierto prejuicio a que la filosofía o el conocimiento intelectual y racional del yoga es un obstáculo o está de más, porque lo más importante es la experiencia, ¿no? Pero eso es la mitad de la verdad. Sí, la experiencia claro que es importante y siempre tiene que estar, pero esta otra parte de la filosofía y el conocimiento intelectual también tiene que estar, y en realidad siempre ha sido así. En el desarrollo del yoga en la India, por siglos, han sido dos elementos que siempre han ido de la mano. Pero ahora en Occidente pareciera que todo esto que tiene que ver con estudiar, con pensar, con razonar, fuera algo como malo, ¿no? Algo negativo, es como no pienses tanto, ¿no? Más bien solo practica. Pero lo que pasa es que cuando uno no se responsabiliza de pensar por sí mismo, aunque crea que está dejando eso de lado y se está enfocando en la práctica, alguien más está pensando por ti. Y finalmente tu práctica, aunque tú creas que tú la has escogido, está de alguna forma determinada por ciertas imposiciones filosóficas del momento, ¿no? Entonces, primero vencer ese prejuicio y decir, ok, esta parte es importante, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, tener claro que el yoga no se reduce a 2, 3, 4 textos que han sido los de referencia por mucho tiempo. Ya sabemos, Yoga Sutra de Patanjali, la Bhagavad Gita, el Hatha Pradipika y poco más, sino que en realidad es infinito. Hay que conocer los Vedas, sí, hay que conocer las Upanishads, hay que conocer también el Mahabharata, la Bhagavad Gita, sí, pero también hay que conocer toda la tradición de Tantra y toda la tradición de budismo. Hay mucho budismo en la construcción del yoga, en el desarrollo del yoga hay mucho budismo. Patanjali toma muchísimos conceptos y descubrimientos de Buda, y eso es algo que no se estudia, algo que no se relaciona. Bueno, el budismo en la India tuvo su época dorada, después decayó y prácticamente desapareció. Es la única religión que desapareció del lugar donde empezó. O sea, se originó en la India, pero en realidad después se propagó a otros países fuera de la India, y en la India desapareció, en los otros siguió, permaneció, y esos países son budistas, pero la India un poco se extinguió porque retomó fuerza de nuevo el hinduismo con el Advaita Vedanta, con el Vedanta, y entonces en ese proceso de vedantización pues se fue un poco como invisibilizando el origen budista de muchas de esas prácticas y conocimientos que la ortodoxia brahmánica, ¿no? Védica se apropió.
pero no Por eso reconoce. estás metiendo cursos de budismo, o sea, como que estaría... Claro, porque al conocer y entender mejor el budismo, vamos a entender y conocer mejor el yoga también, y el origen y las bases del yoga. Es como el camino justo, ahora es como quitar ya todos esos relatos fantasiosos en los que nos hemos apoyado por mucho tiempo, voltear hacia el pasado, hacia todas esas fuentes no estudiadas por la comunidad de practicantes de yoga. Por ejemplo, también ahora, ¿no?, toda una serie de académicos están traduciendo un montón de textos de la tradición del Hatha Yoga, porque finalmente eso, sobre todo eso, lo tenemos que estudiar porque practicamos Hatha Yoga. La mayor parte del yoga que hacemos hoy en día es Hatha Yoga, viene del Hatha Yoga. Y el único texto que conocíamos, ¿no?, que nos sonaba algo, era el Hatha Pradipika. Pero en realidad, antes del Hatha Pradipika hay infinidad de textos de Hatha Yoga, desde el siglo VIII, bueno, siglo XI, pero las bases estarían desde antes. Y de hecho, el primer texto que describe las prácticas de Hatha Yoga, es decir, todo este manejo de las energías internas, toda esta alquimia de energías sutiles, es un texto budista. Es un texto de budismo tántrico, de budismo vajrayana, es decir, el origen del Hatha Yoga también está en el budismo. Es increíble y pues de eso no se habla, no se estudia, no se conoce. Y el Tantra, claro, igual, también ahí tenemos que desarmarlo todo, entender que el Tantra no es un método, una técnica maravillosa y mágica de sexo espiritual, es también toda una tradición filosófica, contemplativa, yógica, toda una cosmovisión y que también merece mucha atención, porque también el yoga bebe de ahí muchísimo, ¿no? Pero del tantra real, no nada que ver con este tantra sexual de los métodos y los cursos rápidos de fin de semana, ¿no? Sí, es que también a veces pasa que en el estudio o en el entendimiento, la concepción del yoga occidental, del yoga de la India, muchas veces no se pone atención al factor político. Es como si en realidad el desarrollo del yoga y de la espiritualidad india no hubiera tenido nada que ver con la política, y la política también ha tenido que ver y también ha influido en que se fuera por un camino o por otro. Y yo siempre digo esto en los cursos, ¿no?, en el desarrollo del pensamiento de la India, y en realidad es algo que pasa en todas partes, pasa también en el mundo del arte, en el mundo de la música, en la política. Siempre hay un poco esa tendencia a que, digamos, que hay, en el caso del yoga, pues hay un mainstream brahmánico, ¿no?, una ortodoxia, y luego constantemente hay desarrollos en los márgenes, en la marginalidad, ¿no?, a lo largo del tiempo en la India. De hecho, el yoga nace en los márgenes, el yoga nace como un desarrollo, un descubrimiento de personas que se salen del mainstream védico, brahmánico, y al principio el yoga es considerado una herejía por la ortodoxia brahmánica, una práctica que está en contra de los Vedas, se concibe así, pero tiempo después la ortodoxia brahmánica se la apropia en sus términos y entonces ya pasa a ser parte del mainstream. Y también después viene todo el desarrollo del Tantra, que también es en los márgenes, pero gran parte de eso también se lo apropia la ortodoxia brahmánica. Hay muchísimas prácticas, ¿no?, hoy consideradas totalmente propias del hinduismo, más, digamos, normativo, que tienen un origen tántrico, ¿no?, pero ya se ha perdido ese reconocimiento, ese conocimiento de que en su día fue algo que surgió en los márgenes, ¿no? Entonces siempre hay esa tendencia de una ortodoxia que se apropia y que además también va un poco de la mano con la política, ¿no? Es como esta tendencia que vemos siempre entre el conservadurismo y el liberalismo, por así decir, ¿no? Las personas que quieren que las cosas sigan siendo como han sido siempre, que se aferran a una tradición, que no quieren cambios, y las personas que quieren generar cambios para mejorar, porque finalmente esos cambios son para mejorar, ¿no? Entonces, como dices, en la India realmente hay unas grandes áreas de sombra que tienen que ver con lo social, ¿sí? Aunque ha sido un país donde se han dado grandes desarrollos religiosos, en materia social se ha quedado muy atrás. ¿Por qué? Porque en ese proceso de vedantización, de la ortodoxia brahmánica, de apropiación de todo, hay esta tendencia, ¿no?, a un énfasis en el trascendentalismo, ¿no? Como que lo importante es liberarse del mundo, lo importante está en otra parte, es identificarse con Brahman,
y en realidad todo esto es una ilusión, un poco esa tendencia a lo que ahora llamamos, ¿no? Popularmente el bypass espiritual, ¿no? Como una escapatoria de los problemas del mundo humano, relacional, emocional y finalmente político, con esa promesa de que, bueno, si yo me ilumino, pues entonces ya me libero de todos esos problemas, y eso ha estado en la India, ¿no? Y por eso no ha habido, ¿no? No han habido revoluciones y luchas como sí hubo en Occidente para mejorar las condiciones materiales, ¿no? De la existencia. En realidad ha habido pensadores, por ejemplo, como Aurobindo, que sí recalcaron, ¿no? ese desequilibrio, ¿no? Y sí dijeron, lo mejor sería unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí, lo mejor de este mundo oriental en cuanto a la religiosidad, a la espiritualidad, pero sí también lo del mundo occidental en cuanto a ocuparse también del mundo material, ¿no? Porque al final también en el mundo, en el aquí abajo, está la divinidad, ¿no? Como que la divinidad baje en vez de nosotros irnos allá, ¿no? Y en la India ha estado mucho esa tendencia de irse a otra parte. Yo creo que eso es un punto a tener en cuenta siempre, ¿no? Porque si la práctica de yoga o meditación solo sirve como un bálsamo, como una medicina para estar mejor adaptado a un mundo que está mal, ¿no? Ya lo decía Krishnamurti, no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, eso no es un síntoma de salud. Y esto es una crítica que se le ha hecho, por ejemplo, mucho a esto del mindfulness, ¿no? Que es como esta meditación budista a la que se le quita todo el contexto cognitivo, filosófico y ético del budismo y su poder de transformación, y se queda únicamente con la técnica de atención plena como una forma de estar más relajado y más enfocado, pero ¿para qué? ¿No? En muchos casos solamente para seguir adaptado y funcional en una sociedad competitiva, injusta, y entonces nada cambia a nivel social, solamente eres eso, un productor, consumidor más focalizado y relajado, pero no tiene ese poder transformador de la sociedad, ¿no? No hay ahí ética y política. Y con el yoga creo que a veces pasa lo mismo, ¿no? Que si no está ese componente transformador, se vuelve algo así individualista y egoísta. Sí, para mí ha sido maravilloso, o sea, voltear a leer, ¿no? Todos esos textos, como ir un poco más a las fuentes, ¿no? Y a toda esa riqueza de fuentes. Sí, definitivamente ha cambiado completamente mi percepción del yoga, de mi propia práctica, y mi práctica ha ido cambiando. De entrada mi práctica se volvió mucho más abierta, más flexible a mezclarse o a incorporar elementos de otras disciplinas que no llamamos yoga, pero que en realidad para mí son yoga también en cuanto a que te llevan a cierto estado de conciencia, ¿no? Porque de hecho el yoga que practicamos, que como digo tiene mucho de yoga moderno, cuando inició, ¿no? A principios del siglo XX, era mucho más abierto, mucho más flexible. Ahí estaba yogasana, saludos al sol, pero también se incluían las calistenias, la gimnasia sueca, o sea que iba agarrando de aquí y de allá, ¿no? Y así fue como se construyó, ¿no? Había esa apertura mental, y ahora creo que tenemos también así como muchas disciplinas de movimiento súper interesantes, que si salimos un poco como de esta rigidez del yoga tradicional, que es algo muy discutible, ¿no? Es decir, es que yo practico un yoga tradicional que en realidad no tiene tanto tiempo de tradición, nada más es como que se fue por ahí, ciertos maestros le pusieron su sello y le quisieron dar su legitimidad de tradicional, pero eso es algo un poco alejado de la realidad. O sea, si cuando decimos tradicional nos estamos refiriendo a que es tradicional porque se lleva haciendo una cierta cantidad de años, vale, es tradicional, pero ¿cuántos son esos años? No llega ni a un siglo. O sea, el sistema formal de cómo ejecutar posturas y en qué orden y en qué secuencia y todo eso, del Ashtanga, por ejemplo, o de otros sistemas, no pasa del siglo. No pasa del siglo, y en su momento surgieron en ese clima de experimentación y apertura, donde se tomaban elementos tanto autóctonos de la India como importados de Occidente. Había esa apertura mental en esos primeros yogis que crearon el yoga moderno. Fue que después con el tiempo se fueron cerrando y se fueron generando, digamos, solidificando ciertos sistemas, ¿no? Y sus maestros representantes, ¿no? BKS Iyengar, ¿no? El Ashtanga de Patabi, el Shivananda, ¿no? Fueron como un poco como marcas, por así decir, ¿no? Pero en realidad son bastante recientes, bastante modernos, que tienen algo tradicional, entendido tradicional, ahora sí que como
un conocimiento antiguo y tradicional, sí, ¿no? Algo hay en la parte filosófica, en el supuesto sentido de por qué se practica y hacia dónde se va, pero incluso ahí también es una amalgama. Ellos mismos incorporaron discursos importados, ¿no? Ya sabemos toda esta historia de la sociedad teosófica, de las primeras traducciones que se hicieron de esa poca variedad de textos y que además fueron los únicos mismos textos durante todo este siglo, ¿sí? Entonces también hasta la base teórica y filosófica también es un poco pobre, ¿no? De alguna forma. Sí, surgen en la modernidad. Es que lo que pasa también es que hay una gran ruptura, ¿no? O sea, justamente rompiendo con este mito del conocimiento ininterrumpido. En la India se produce una ruptura bastante fuerte en cuanto a que la práctica del Hatha Yoga por mucho tiempo es marginada y es vista por la sociedad india y sobre todo por las élites indias, influenciadas también, incorporando el discurso británico. La práctica del Hatha Yoga es vista como una práctica de charlatanes, de bufones, de magos negros, de faquires, de brujos, y queda ahí un poco marginada y ya posteriormente rescatada por el sentimiento, la necesidad de la independencia de la India, de encontrar formas autóctonas de disciplina física, pero en ese rescate, como digo, se amalgama y se hibrida con muchos elementos importados de Occidente. Y es en esa amalgama que surge el yoga moderno. Y esos primeros maestros, posteriores a ese rescate, desarrollan ese yoga moderno, que ya viene como una mezcla, pero le dan como todo ese revestimiento tradicional, ancestral, antiguo, ¿no? Apoyándose en ciertos textos o filosofías, ¿no? Pero sobre todo sabemos que Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Pero sí, todo eso es una construcción moderna en la que faltan muchos elementos. Que en todo eso aún así sobrevive y persiste algo antiguo, sí. Yo siento que sí, en el yoga, y tal vez por eso a todos nos atrae o intuimos que el yoga tiene algo, aunque muchas veces no sabemos decir qué es ese algo. ¿Qué diferencia al yoga de las otras disciplinas físicas? Esa es una gran pregunta que creo que muchas veces no es fácil de responder, si somos honestos, pero sí, aún así, intuimos que hay algo ahí, y sí, creo que sí tiene ciertos elementos meditativos, ¿no? El sentir el cuerpo, las sensaciones, la respiración, el mover el cuerpo de ciertas maneras que hace que la energía sutil circule de ciertas maneras y que se generen ciertos estados de conciencia. Eso creo que sí ha sobrevivido y sigue estando, pero eso creo que si volteamos y vamos a estudiar más a profundidad los textos originales, las fuentes, todo eso lo podemos potenciar todavía más. Lo formal no es tan importante. Creo que el error en Occidente ha sido, primero, apantallarnos mucho con todo lo que suene a indio, toda la parafernalia, ¿no? Si entramos a un salón y vemos muchas fotos de maestros y mucho mantra y mucho sánscrito y mucho bla bla bla, podemos caer en el error de pensar que ahí está el verdadero yoga, ¿no? Y creer que ciertas formas de mover el cuerpo son las verdaderas y son las tradicionales, ¿no? Pero eso es nada más el revestimiento superficial. En realidad lo formal creo que es justamente donde todo el tiempo estamos evolucionando. Y si una cierta secuencia en un momento del tiempo fue útil y funcionó para un cierto grupo de personas, a lo mejor después ya no, y se puede cambiar y se puede hibridar, siempre y cuando vayamos a esa esencia que digo que tiene que ver más con algo sutil, interno, de observación, de respiración, de energías sutiles, y que además podemos potenciar muchísimo si entendemos de dónde viene, cómo surgió y cuál era la intención cuando surgió. Sí, yo creo que en las certificaciones actuales lo que falta es ofrecer más la posibilidad de ser un mejor buscador o un mejor aprendiz. Es decir, creo que siempre las formaciones son muy cortas en el tiempo, ¿no? Aunque sea un año, que ya hoy en día es bastante, ¿no? Ya hemos llegado al hecho de que un año ya se ve como una formación larga. Aún así es poquísimo, ¿no? Para toda la vastedad que implica el aprender el yoga, tanto en la dimensión anatómica, ¿no? Como en la dimensión filosófica, y muchos otros elementos clave, ¿no? para ser un profesor de yoga, una profesora de yoga. Entonces yo creo que lo que falta ahí es ofrecer
herramientas y conocimiento para que la persona entienda, primero, que eso apenas es como un primer paso, un primer escalón, para que a partir de ahí siga buscando y aprendiendo. Tiene que aprender muchísimo más, tiene que aprender muchísimo más sobre anatomía, sobre filosofía, sobre secuenciación, posibilidades, caminos, conocer todos los linajes y todos los secuenciales, ¿no? Sobre todo, si vamos a ser profesores de yogasana, conocerlos todos un poco, pero justo evitar el sectarismo o el clavarse con uno, sino entender que esos son propuestas y que tiene que buscar cada persona el suyo, ¿no? su propio entendimiento, conocerlos bien, pero a partir de ahí poder encontrar su propio camino. Entonces eso, darle más herramientas al estudiante para que siga aprendiendo y siga buscando, y no enfocar la formación como algo de que yo soy aquí el maestro que vengo a darte ya el conocimiento acabado y perfecto, yo lo tengo, te lo doy, y ya una vez terminada la formación ya estás listo, ya conoces todo lo que necesitas para ser profesor de yoga. Eso es un engaño. Hay que ser honestos como formadores, de decir, no, o sea, yo no te puedo dar todo el conocimiento en una formación. Te puedo enseñar y te puedo poner la semilla de la curiosidad y enseñar y darte herramientas para que terminando esta formación sigas investigando, sigas indagando, sepas dónde indagar, dónde buscar, qué preguntas hacerte para que a partir de esas preguntas surja la exploración adecuada y no te quedes en una zona de confort, ¿no? Y yo ya soy profesor de yoga. Sí, eso creo que es necesario. Pues muchas gracias. Gracias a ti.